Deja a un lado todo lo que crees saber sobre el café. Ese líquido oscuro que llenas en tu taza para empezar el día no es lo que imaginas. No es un grano, es una fruta, y su historia es mucho más profunda que el sabor que deja en tu paladar. Sí, has oído bien. Esos fragmentos oscuros, tostados y duros son en realidad las semillas de un fruto que crece en las ramas de los árboles a lo largo del cinturón ecuatorial, que se vuelve de un rojo brillante al madurar y que en la literatura se conoce como la cereza de café. En apariencia se asemeja a una cereza o a una aceituna. Cuando arrancas este fruto de la rama y lo observas de cerca, te encuentras con una maravilla de ingeniería en capas. En el exterior, una piel brillante y gruesa. Debajo, una pulpa dulce y azucarada. Más adentro, una capa de pergamino que protege la semilla. Y en el corazón, la semilla mágica que es la fuente de todos esos aromas. El sabor que llega a nuestra taza nace del corazón de esta fruta, y sin embargo, de manera curiosa, la mayoría de los amantes del café en el mundo no sabe que lo que consume a diario es, en esencia, un zumo de fruta. Detengámonos un momento y pensemos en la geografía. ¿Por qué los cafés más finos, más caros y más sabrosos del mundo no crecen en llanuras accesibles y fértiles, sino en laderas montañosas, empinadas, brumosas y difíciles de alcanzar? En los paquetes que encuentras en el supermercado o en una cafetería de tercera ola, aparecen a menudo frases como altitud 1800 metros o altitud 2100 metros. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si existen llanuras cálidas y fértiles, ¿por qué los agricultores se esfuerzan en subir a esas montañas escarpadas a lomos de mulas? La respuesta se esconde en una regla de la naturaleza, cruel pero generosa. El estrés. Biológicamente, la comodidad es el enemigo del sabor. Si plantas un cafeto sensible al nivel del mar, en una llanura cálida, húmeda y cómoda, la planta recibe el mensaje de que la vida es fácil, su metabolismo se acelera y hace crecer y madurar el fruto con demasiada rapidez. Pero este crecimiento apresurado deja el interior del fruto vacío. El grano resultante tiene una estructura esponjosa y un sabor plano, sin carácter. Pero si tomas ese mismo árbol y lo llevas a 2000 metros de altitud, donde el oxígeno escasea, el sol del día quema y las noches son heladas, todo cambia. El árbol entra en modo supervivencia. Debido al frío y a las condiciones extremas, se ve obligado a hacer crecer su fruto muy lentamente, casi digiriendo el proceso paso a paso. Esta lentitud es la clave del sabor. Como el fruto no crece rápido, el árbol comienza a almacenar los azúcares naturales y los minerales producidos por la fotosíntesis en el centro del grano. El proceso se parece mucho a cocinar. ¿Qué es más sabroso, una carne hervida 10 minutos en una olla a presión o un plato cocinado durante horas a fuego lento en una cazuela de barro? El café de especialidad es precisamente eso, un fruto cocinado a fuego lento, que adquiere carácter al luchar contra la naturaleza. Las notas cítricas, los aromas a chocolate o los matices florales de tu taza son la recompensa que ofrece un árbol por su lucha por sobrevivir. En el mundo botánico, la historia que hay en nuestra taza tiene dos protagonistas principales. Puedes imaginarlos como dos hermanos, pero con personalidades tan distintas como la noche y el día, Arabica y Robusta. Nuestro primer personaje, Arabica, es el aristócrata del mundo del café. Delicado y exigente, solo ama las grandes altitudes y necesita aire limpio y fresco. Es extremadamente frágil frente a las enfermedades. Unos pocos grados de cambio de temperatura y se resiente. Un giro del viento y se niega a dar fruto. Para el agricultor es una pesadilla, pero si soportas todos sus caprichos te recompensa con creces. Los cafés más complejos, aromáticos y refinados del mundo proceden de esta especie delicada. Esos sabores suaves y afrutados que percibes son la firma de Arabica.
En el otro extremo se encuentra el guerrero resistente de la familia, Robusta. Como su nombre indica, desafía la adversidad. Crece sin dificultad en tierras bajas, cálidas y húmedas donde Arabica no puede sobrevivir. Las enfermedades no lo afectan, los insectos se mantienen alejados. ¿Y cómo soporta Robusta tantas dificultades? Su secreto está en su mecanismo de defensa química, la cafeína. En la naturaleza, la cafeína puede ser un estimulante para los humanos, pero en el mundo vegetal es un poderoso insecticida. Para protegerse, Robusta produce casi el doble de cafeína que Arabica. Cuando un insecto lo muerde, la alta dosis de cafeína lo paraliza. Pero esta defensa tiene un precio: el sabor. La cafeína es inherentemente amarga. La aspereza, los aromas terrosos y la intensa amargura del Robusta provienen de ahí. Esos cafés industriales duros que te despiertan rápido, pero que a menudo se describen como goma quemada o madera, suelen ser pura fuerza robusta. La elección en tu taza es tuya, un viaje elegante y aromático o simplemente un sacudón biológico para despertar. Cuando la cereza de café madura en la rama, el viaje apenas comienza. El verdadero desafío es desprenderse de la pulpa para llegar a la semilla. Aquí entra en juego otro arte que define el sabor del café: los métodos de procesamiento. Si el agricultor extiende los frutos recién recolectados en grandes terrazas y los deja secar al sol durante semanas, se trata del proceso natural. La pulpa se seca y se adhiere al grano, y durante ese tiempo todos los azúcares y sabores del fruto pasan a la semilla. El resultado: un café increíblemente denso, dulce y con aromas que recuerdan a mermelada de fruta. O bien se puede retirar la piel de inmediato y lavar los granos en tanques de agua, dejándolos fermentar. A esto se le llama proceso lavado. Con este método salen a relucir el carácter propio del grano, su acidez y su limpieza. Así que el sabor de tu café no proviene solo de la tierra donde creció, sino también de cómo el agricultor lo trató. ¿Cómo descubrió la humanidad esta planta tan compleja? ¿En un laboratorio? En absoluto. Le debemos el café a unas cabras curiosas. La leyenda nos lleva a las montañas brumosas de Etiopía, conocida antiguamente como Abisinia. Un pastor llamado Kaldi nota que sus cabras se comportan de manera extraña. Normalmente tranquilas, se vuelven inquietas, no duermen por la noche y parecen bailar. Al investigar la causa, Kaldi observa que comen los frutos rojos de un árbol en particular. Movido por la curiosidad, prueba un puñado él mismo. Poco después, siente cómo la niebla se despeja en su mente, su corazón se acelera y su cansancio desaparece. Este descubrimiento cruza fronteras y llega a Yemen. Allí, el café no es un placer, sino un auxiliar místico. Los derviches sufíes lo utilizan como un combustible sagrado para mantenerse despiertos y concentrados durante las largas noches de oración y meditación. Una historia que comenzó con la danza de las cabras se profundiza con las oraciones de los derviches y adquiere una dimensión espiritual. En el siglo XVI, cuando el café llega a Estambul, capital del Imperio Otomano, se produce una transformación que cambia el curso de la historia. Los turcos no solo aportan la técnica de preparación con el sesve, también inventan una institución completamente nueva y sin precedentes: las cafeterías. Puedes pensar en estos lugares como los antepasados de las redes sociales actuales. Hasta entonces lo que es, los espacios para socializar eran limitados. La gente iba a la mezquita o a su casa. No existía un entorno público laico para reunirse y conversar. Las cafeterías se convirtieron en el Internet del siglo XVI. La gente no acudía solo a beber café. Allí se difundían noticias, se debatía política y se cultivaban la literatura y el arte. El café disolvía las jerarquías sociales.
Un pachá y un comerciante podían sentarse juntos ante la misma taza, aunque esta masa despierta y cuestionadora incomodaba a veces a las autoridades. La expansión de las cafeterías fue imparable. Cuando los comerciantes venecianos llevaron este líquido oscuro y su cultura a Europa, el mundo occidental también cayó bajo su hechizo. Cuando pidieron al Papa Clemente VIII que prohibiera esta invención del demonio, él la probó y declaró: «Esto es demasiado delicioso como para dejárselo a los infieles», bautizando así el café. De este modo, se convirtió en el combustible de los científicos en Londres y de los filósofos de la Ilustración en París. De Voltaire a Newton, muchas mentes brillantes encontraron inspiración en esta taza. Lo cosechamos, lo procesamos, lo hacemos viajar por el mundo, pero lo que tenemos en las manos sigue siendo café verde. Es insípido, duro y huele a hierba. Lo que lo vuelve fascinante es su danza con el calor. El tueste no es un simple proceso de cocción, es alquimia. Los granos se exponen a temperaturas superiores a los 200 grados en enormes máquinas. A medida que el calor aumenta, el agua en el interior se evapora y la presión crece. Los aminoácidos y los azúcares reaccionan mediante la reacción de Maillard y el color pasa del verde al amarillo, luego al tono canela y finalmente al marrón que conocemos. Y llega ese momento mágico, el primer crack. Se oye un sonido parecido al de las palomitas de maíz. Es el instante en que el grano deja de resistirse y libera más de 800 compuestos aromáticos. El olor a hierba desaparece y da paso al caramelo, los frutos secos, la fruta y las especias. El tostador no solo controla el calor, libera el alma atrapada en la piedra. Y el acto final, la preparación. Todo este esfuerzo depende de esos últimos minutos en los que el agua se encuentra con el café. Aquí la regla es un juego de física y geometría. El tamaño de la molienda. Si preparas café con presión, como el espresso, el agua está en contacto con el café solo entre 25 y 30 segundos. Por eso la molienda debe ser tan fina como el azúcar glass, para que el agua capture el sabor al pasar. En la prensa francesa o el café de filtro, el agua y el café permanecen en contacto durante más tiempo. Para evitar la amargura, la molienda debe ser tan gruesa como la sal marina. Y el café turco, el método más antiguo del mundo. Como se prepara con el pozo y nunca se separa del agua, la molienda debe ser tan fina que se sienta como polvo entre los dedos. Mira una vez más la taza que tienes delante. Lo que bebes es mucho más que un líquido oscuro que te despierta. Es el triunfo biológico de un árbol que lucha por sobrevivir en las montañas de Etiopía. Es el testigo de las noches sin dormir de los derviches yemeníes y de los intensos debates en Estambul. Es el resumen del fuego del tostador, la destreza del barista y siglos de esfuerzo humano a escala global. La próxima vez que tomes un sorbo de tu café, no pienses que solo estás consumiendo cafeína. Estás saboreando la historia, la geografía y la pasión compartida de la humanidad. Ahora toma ese sorbo. Haz justicia a este milagro, porque la vida es demasiado corta para el mal café. Que tus historias sean abundantes y tu café siempre fresco.